presentarles en esta conferencia, quiero presentarles al doctor Frank Mitloehner. Fíjense que el doctor Mitloehner, él es profesor y especialista en la extensión de calidad del aire en el Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de California en Davis. Él ha estado trabajando en los últimos años en dos vertientes de investigación que son vitales para el sector. Una de ellas es la calidad del aire en la producción de ganado, cuantificando las emisiones de polvo, amonia y olores, con la idea, esto es, de mejorar el medio ambiente para el ganado, para el crecimiento del ganado. Y también trabaja sobre la fisiología ambiental, enfocándose en el efecto de las emisiones del aire. Así es que, bueno, pues interesantísimo él está esta mañana con nosotros. Al acabar el doctor Mitloehner, bueno, pues vamos a tener un espacio para hacerle algunas preguntas. Así es que vamos a dar comienzo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Frank Mitloehner, good morning. Muy buenos días. Welcome. Good morning. Buenos días to you. Can you see me? Can you see my image? Because I cannot start my video. Okay. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Okay. So, bueno, continuará hablando, dice. Can you hear me? Pero sí me pueden escuchar. So it says to me, host disabled participant screen sharing. So Es right que now I share my screen. no tengo derechos para compartir pantalla. No sé si me pueden ayudar porque dice ahí un mensaje que no tengo acceso a compartir mi pantalla. Tienen que activar esa función, por favor. Ok, ya la vi. Muy bien. So now you should see my slide, right? Ahora sí, por lo menos deben ver mi diapositiva, ¿es correcto? Do you see my slide? Hello, can you see my slide? Yes, doctor. Okay. Ok, All right, so muy bien. Entonces, the video doesn't work. You have no funciona el video. El anfitrión me tendría que habilitar esa función. Gracias por invitarme a platicar con ustedes el día de hoy. Thank you very much. Tenemos traducción simultánea. I was asked to talk about Me pidieron que hablara el día de hoy acerca de lo que es el ganado y el clima y algunos de los hechos en comparación con la ficción que existe en el mercado. Quisiera hablar de los gases de efecto invernadero porque eso abarca mucha de la discusión en los medios de comunicación y hay mucha confusión en los medios acerca del impacto del ganado en el cambio climático. Mi nombre es Frank Mitloehner, trabajo aquí en la Universidad de California, en el campus de Davis. Y especializo en el impacto del ganado en el ambiente. También estoy en Twitter, @chgguru. Si tienen Twitter, me pueden seguir ahí. Si lo que les digo, les voy a contar, les interesa, si sobre todo lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero, los invito a ir a YouTube y buscar este título, Rethinking Methane, repensando el metano. Ahí hay un video de 5 minutos en el que se explica lo que voy a platicar con ustedes, pero de manera más resumida, de manera más sucinta. Antes que otra cosa, ¿qué es toda esta discusión alrededor de los gases de efecto invernadero? ¿De qué se trata toda esta discusión? ¿Por qué si existen esos gases? Bueno, tienes el sol que emite haces de luz a la superficie de la Tierra y desde luego eso genera una energía calórica, sí, y esa energía solar se refleja de nuevo, al ambiente creando estos gases. Estamos hablando de metano, o sea, dióxido de metano, etcétera. Todos estos gases forman una especie de cubierta alrededor de la atmósfera del mundo, lo cual es bueno y importante porque sin estos efectos y sin estos gases de efecto invernadero no tendríamos calor. El problema es que los humanos están emitiendo demasiado de estos gases en la atmósfera y por lo tanto esa cobertura o esa capa se está haciendo demasiado gruesa, no escapa el calor y por tanto, sí, hay un calentamiento excesivo. La mayoría de los científicos en ambiente dicen que la formación de estos gases están provocando el efecto invernadero, sobre todo
sí, un gas que se deriva del petróleo y del carbón. Sí, algunos dicen que el principal culpable es el metano. Desde luego, o sea, el ganado produce metano y por eso se culpa a la industria. Pero déjenme explicarles las diferencias que existen en estos gases de efecto invernadero y cómo se están cuantificando ahora y por qué ha sucedido todo esto en el pasado y por qué está creando problemas para el sector ganadero y diría yo de manera imprecisa. Si comparamos diferentes gases entre sí, gases tales como el CO2, por ejemplo, el metano o el óxido nítrico, entonces se utiliza una unidad que se conoce como unidad de potencial de calentamiento global. Este concepto dice que el metano es 28 veces más sí, capaz de atrapar el calor que el CO2 y el óxido nítrico sí, todavía tiene una mayor capacidad que el metano, 265 veces más que el dióxido de carbono. En la mañana, por ejemplo, si quieren calentar su café, pueden ponerlo en un vaso de unicel o en una tacita, ¿sí? O en una taza de esas aisladas que tienen aislamiento de Starbucks. Sí, y eso permite que ese líquido, el café, se mantenga caliente durante diferentes periodos de tiempo. Lo mismo sucede con estos gases, toda proporción guardada. Cuando existen estas moléculas de calor en la atmósfera, estos diferentes gases atrapan ese calor de manera más prolongada o no. Pero, como pueden darse cuenta, existen otras diferencias en lo que respecta a estos gases que es muy importante conocer. El metano es un tipo de gas diferente en comparación con el óxido nitroso y el CO2, porque estos últimos dos únicamente se producen, sí, pero no se destruyen. Sin embargo, el metano se produce y también se puede destruir. Esta grafa que ven aquí muestra lo que llamamos el presupuesto de metano a nivel global. Del lado izquierdo vemos diferentes fuentes de emisión de metano, incluyendo lo que es, por ejemplo, la ganadería. Estas diferentes fuentes de metano a nivel global producen aproximadamente 560 teragramos de metano. Pero, y bueno, esto es básicamente lo que reportan los medios, que hay diferentes fuentes de metano y que se emite metano en grandes cantidades. Lo que no te dicen es que en el caso del metano existe un segundo aspecto de este presupuesto. Del lado derecho vemos que existen, digamos, fosos, por así llamarlos. Hay dos en particular. Estos sí, equivalen a aproximadamente 560 teragramos. Entonces, si se generan 560 se destruyen, ¿sí? Y también pueden ver una flecha descendente grande, ¿sí? Y tiene que ver con el hecho de que si hay un proceso químico en el aire, este proceso destruye el metano. Y el metano entonces se destruye rápidamente, tanto así que el metano tiene una ciclo de vida muy corto en el aire, mientras que el óxido nitroso y el CO2, mientras que el CO2 y el óxido nitroso se quedan en el aire por cientos o miles de años. Por el contrario, el metano solamente persiste en la atmósfera durante 10 años. Y es lo que no te dicen. Aquí tenemos el lapso de vida de ellos. Fíjense, el dióxido de carbono 1000 años puede permanecer en la atmósfera, el metano solo 10 y el óxido nitroso 110. Eso significa que metano, en comparación con los otros gases, no solo se produce, sino que también se destruye casi a una tasa o en una proporción y en una velocidad iguales. Eso significa que si una fuente, por ejemplo, una operación ganadera o de producción de carne, ¿sí? Existe durante 40, 50 años, básicamente con el mismo número de animales de manera constante, la cantidad de metano producida por estos animales y la cantidad de metano que se destruye está en equilibrio de manera general, lo cual significa que no se genera metano adicional como resultado de esas operaciones. Y eso es lo que hacen los ganaderos. La cantidad generada de metano y la que se destruye prácticamente está en equilibrio. Eso no significa que no sea un problema el metano, porque sí, es un gas de efecto invernadero. Y lo último que queremos es incrementar demasiado su nivel con operaciones demasiado intensivas
y limitar su destrucción. No queremos hacer eso. De hecho, queremos mantener el nivel de este proceso estable de tal forma que el calor sea estable o incluso se reduzca el metano. Pero la pregunta es entonces si se puede reducir la producción de metano. Pero antes de hacer eso, quiero mostrarles a ustedes que tenemos sí, el carbono y el metano. Sí, tenemos el metano y el CH4. ¿De dónde viene el metano? Bueno, en operaciones de pastoreo, esto es lo que sucede. No sabemos si qué es lo que hacen las plantas exactamente. Desde luego, las plantas generan fotosíntesis, necesitan agua, necesitan una fuente de carbono y esa fuente de carbono está en el aire, es el CO2, el dióxido de carbono. Ese carbono llega a las plantas y las plantas convierten ese carbono en hidratos de carbono, como la celulosa, por ejemplo, o el almidón. Y luego, si una vaca llega, ingiere esos carbohidratos y una parte de ellos se convierten en gas metano. Sí, CH4, metano. Sí, y parte de ello proviene del estiércol y parte de ello lo exhalan. Sí, por ejemplo, el ganado, ruminante produce más que los monogástricos, de modo que este es el proceso de CH4. Sí, y la pregunta es si se genera mucho más carbón a la atmósfera. La respuesta es que no, ese carbono se recicla porque el que está del lado derecho se origina del lado izquierdo a partir del carbono que está en el CO2. De modo que en realidad esto es muy importante entenderlo y conocerlo. El carbono del metano, ¿sí?, de estas operaciones constantes ganaderas no genera carbono adicional, es carbono reciclado después de 10 años. Este carbono, este metano, se destruye y el proceso se conoce como hidroxioxidación. Ese es el proceso que destruye el metano y eso se da en un lapso de 10 años. Y luego ese metano es convertido de nuevo a CO2, regresa a la atmósfera, sí, regresa al pool atmosférico de CO2 del cual las plantas se pueden obtener CO2 para sus procesos de fotosíntesis. De modo que tenemos un ciclo circular, por así decirlo, en la atmósfera con el CO2, ¿sí?, de transformación de CO2 en metano y que a través de la descomposición se convierte otra vez en CO2. Estamos hablando de un ciclo virtuoso. Lo mismo se aplica para otras fuentes de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, para los combustibles fósiles, no. La respuesta es que no. En el caso de los combustibles fósiles, estamos hablando, por ejemplo, el petróleo, del gas que se han almacenado durante mucho tiempo en la capa subterránea de la Tierra. Básicamente estamos hablando de restos de animales y de bosques, ¿sí? Pero con la descomposición se fosilizan y durante los últimos años, ¿sí?, de los últimos 70 años hemos extraído casi la mitad de esos combustibles y los hemos vuelto a quemar. Ese carbono, luego entonces, que ha estado tanto tiempo de manera subterránea, ahora está en la atmósfera. Y cada vez que generamos o producimos más combustibles fósiles, generamos más gases de efecto invernadero. Eso es lo que contribuye al cambio climático, el uso de combustibles fósiles. En un país como Estados Unidos, como México, estamos hablando de aproximadamente el 80% proporcionalmente de gases de efecto invernadero provenientes de estos combustibles. En Estados Unidos, la industria ganadera en conjunto emite aproximadamente el 4% nada más de esos gases, ¿sí? Muy poco. Estamos hablando de aves, cerdos y ganado bovino. Todo eso representa aproximadamente el 4% de la producción de gases de efecto invernadero. Para hacer una recapitulación, si los combustibles fósiles de nuevo tienen que ver con carbono que ha estado almacenado durante mucho tiempo, ¿sí? Eso genera CO2 atmosférico, pero en el caso de la ganadería, sí, parte del CO2 se queda encima del suelo, parte del CO2 va a parar al suelo. Este proceso sí implica un proceso que se conoce como secuestro de carbono en los suelos. Y una tercera parte de los gases de efecto invernadero, sí, producidos por el hombre, están ahí, captados o capturados. Luego, entonces, eso significa que el ganado o la ganadería nos ayuda a regresar el carbono al suelo, porque la forma en la que se producen estos animales sí tiene que ver con este proceso,
¿sí? Que ayuda a que los microbios en el suelo se desarrollen gracias a esa captura del carbono. Y es eso lo que significa este proceso de secuestro de carbono. De modo que el carbono pasa de la atmósfera a las plantas, al suelo, y parte de este material es ingerido por la vaca y otra parte se genera en metano, pero ese metano se vuelve a convertir en carbono. Del lado izquierdo tenemos otro proceso diferente, una situación en la que vemos un proceso lineal de generación y no hay recuperación ni secuestro de carbono. Es un proceso muy diferente. Ahora voy a mostrar dos diapositivas que son más técnicas, pero son importantes de entender. Muestran la diferencia entre un gas como el CO2, el dióxido de carbono, en comparación con un gas como el metano. Y esto es muy importante porque el metano es precisamente el principal gas de efecto invernadero asociado con la agricultura. Y es por eso que nos critican tanto. Imagínense que ustedes van de su casa en su auto al trabajo todos los días. Un lunes, durante ese proceso, queman gasolina, ¿sí? Y producen en CO2 que va a la atmósfera. El martes hacen lo mismo y producen CO2 adicional, aparte de lo que generaron el lunes en su carro. El tercer día, el miércoles, otra vez van a su trabajo en el auto y generan todavía más CO2, ¿sí? A eso que han generado en los días anteriores y en los meses anteriores y en los años y las décadas anteriores. Se va sumando. Además de lo que sus padres y sus abuelos generan de CO2 con sus automóviles. Es un gas que se acumula en la atmósfera. Cada vez que quemamos combustibles fósiles, generamos CO2 adicional que queda atrapado en la atmósfera. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Se los digo porque el metano en este momento actualmente utiliza, sí, por ejemplo, lo que se conoce como la matriz WPN100, que implica un proceso similar, ¿sí? En principio, sí, se genera CO2. Pero el metano no solo se produce, de nuevo, se produce y se destruye, como ya expliqué anteriormente, lo cual hace que el metano no se acumule o almacene como el CO2 en la atmósfera como resultado de la quema de combustibles fósiles. El metano, de nuevo, se produce y se destruye, sí, casi a la misma proporción, siempre y cuando tengas fuentes constantes. Por ejemplo, si tienen 100 cabezas de ganado y tienen un hato de 100 y lo han tenido durante 15 años. Bueno, es únicamente durante los 10 años primeros de su hato que han añadido metano adicional a la industria, perdón, a la atmósfera. Después de eso, la cantidad de metano producida por su ganado y la cantidad que se destruye están en equilibrio. No generan metano adicional que va a parar a la atmósfera y por lo tanto no van a generar un calentamiento global adicional a nuestro mundo. De nuevo, el metano no se acumula, fluye, no solo se produce y se destruye. Y las reglamentaciones tienen que tomar en cuenta ello o de lo contrario estarán erradas y eso va a afectar al sector ganadero. Toda esta discusión acerca del metano y el hecho de que el metano es diferente de todos estos gases de efecto invernadero comenzó en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, sobre todo dirigido por el profesor Alan Miles, que es un físico atmosférico y también miembro senior del IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas. Parte de su trabajo se puede revisar en línea. Aquí tenemos dos documentos técnicos, dos technical papers relativamente bien conocidos. Aquí tenemos también uno en medio. Y bueno, del lado derecho tenemos artículos de pares que ha escrito y que son bien conocidos. Los invito a revisar la información del doctor, sí, para que entiendan por qué el metano es diferente en lo que respecta a otros gases que se generan en la industria por otras industrias y cómo podemos caracterizar mejor su impacto en nuestro clima. Les voy a mostrar una diapositiva más aquí, ¿sí? Sobre este mismo tema que muestra 3 escenarios. El primero tiene que ver con el escenario a través del cual a lo largo de más de 30 años el metano se ha incrementado en un 35%. Por ejemplo, en un país dado,
supongamos que tenemos 1 millón de cabezas de ganados y que ahora los agricultores o ganaderos deciden pasar de 1 millón de cabezas de ganado a 1.3 o 1.5 millones de cabezas de ganado. A lo largo de 30 años tendríamos una mayor producción de metano en la atmósfera como resultado de ese incremento. Pero hay un segundo escenario en el que podemos reducirlo, el metano en un 10% a lo largo de 30 años. Eso significaría una reducción del 0.3 de emisiones al año. Hay un tercer escenario hipotético en el que el metano se reduce de manera drástica en un 35%, por ejemplo, con aditivos alimenticios, ¿sí? O como digestores o composta, una reducción importante del 35%. De modo que, ¿cómo esto sí generaría un impacto? ¿Y cómo lo podríamos representar utilizando esta unidad que ya comentamos, el GWP100, para describir las emisiones de metano? Estos 3 escenarios se desarrollarían así en función de esta medida. Sí, tendríamos 3 escenarios hipotéticos que generarían emisiones de CO2 adicionales. Pero, sí, en estos 3 escenarios que vemos aquí, que estamos caracterizando, sí, si bien es cierto que generan gases de efecto invernadero adicional, su impacto sería limitado. Pero aquí viene la crítica, porque nosotros sabemos que si un gas es estable y se produce y se destruye en una proporción igual, entonces este escenario, el de en medio, por ejemplo, el estable, no generaría gases de efecto invernadero adicionales de manera importante. Y al reducir el metano en este escenario, sería imposible que exista una cantidad positiva de efectos o de gases de efecto invernadores liberados a la atmósfera. Es por eso que este nuevo abordaje de la Universidad de Oxford se conoce como GWP estrella. Sí. Si tenemos un gran incremento, por ejemplo, del calentamiento como resultado del primer escenario, que es la zona representada en azul, cuando las emisiones de metano se incrementan, entonces este índice GWP estrella y el 100 predicen lo mismo, un gran aumento en el calentamiento global. Sin embargo, si tenemos una cantidad constante de ganadero o reducimos incluso ligeramente la cantidad de metano que se produce como resultado de ese ganado, verán que bajo estos modelos no hay un gran calentamiento. De hecho, existe un impacto negativo, que es la zona azul por debajo del eje inferior. El efecto sería negativo. De modo que la diferencia entre el criterio GWP100 y el GWP estrella es que pasamos de un calentamiento positivo a un calentamiento negativo. Y el calentamiento negativo es bueno para enfriar el clima global. Veamos lo que sucede con el tercer escenario. Si reducimos las emisiones de metano en un 35% y tenemos una reducción importante que nos lleva a un calentamiento negativo como resultado de los gases de efecto invernadero, en vez de tener un efecto positivo como en la zona del medio, con el GWP estrella tenemos un resultado negativo, lo cual significa que la reducción del metano nos puede ayudar a enfriar el planeta, el equivalente a plantar más árboles. Imagínense que ustedes se plantaran, por ejemplo, cientos de hectáreas de árboles. Estos árboles sacarían el carbono, el CO2 de la atmósfera por la fotosíntesis y enfriaría el planeta. Si reducimos, en otras palabras, el metano producido de nuestros átomos, haríamos lo mismo, reduciríamos el carbono de nuestra atmósfera, lo cual es algo muy positivo. Y eso significa que podemos tener como ganaderos una contribución positiva al clima si podemos reducir el metano. Aquí en California tenemos una nueva ley que se conoce como la SP 1833, que mandata que debe existir un 40% de reducción del metano, 40, que debe lograrse de aquí a 10 años. Sí, yo creo que es algo inteligente. California dijo además, bueno, queremos una reducción importante, esta reducción del 40%, pero sin abandonar a nuestros ganaderos, dijeron en California. De hecho, vamos a ayudarle a los ganaderos a invertir en técnicas y de tecnologías que les permitan reducir sus emisiones de metano. Por ello, el estado de California ha invertido y ha ayudado a los ganaderos a producir, por ejemplo, y utilizar, por ejemplo, estas cubiertas para
sus depósitos. Y eso permite, sí, que ese gas, en vez de ir al aire, quede atrapado. Sí, se le conoce como biogás. Más o menos la mitad es metano. Y en lugar de ir a liberarse al aire, queda atrapado. Y ese biogás se usa, se limpia y se convierte en combustible, sí, que se conoce como RNG. Sí, y esos permiten incluso ser usados como combustibles para camionetas y camiones. Esta conversión de biogás a combustible se considera una conversión que es de las más negativas en términos de generación de carbono. Es algo bastante bueno. Y como resultado, sí, los ganaderos tienen un incentivo para hacerlo económicamente con esta norma. Sí, hay una norma que es de créditos por baja emisión de gases de carbono. Sí, algunos ganaderos y algunas granjas no ven otra opción mejor, sí, porque es bastante bueno. Y como ya se ha hecho en esto en California, estamos reduciendo con estas técnicas el equivalente a 2.2 millones de toneladas métricas de metano emitido, lo cual significa que aun cuando tenemos una meta de 40% en 10 años, ya hemos alcanzado el 25% de esa meta desde que se emitió la norma. En otras palabras, estamos más adelantados en lo que respecta al proceso de alcanzar esa meta de lo que se esperaba, porque estamos en este punto que está aquí, en el que estamos reduciendo de manera muy importante el metano, produciendo un efecto neto de enfriamiento negativo. ¿Es posible esto? Claro, es posible en otros países, pero se tiene que tener apoyo del gobierno al sector, porque tiene que haber incentivos para que lo hagan los ganaderos porque no es barato. Ahora voy a hablar acerca de algo más global y estamos hablando del reto al 2050 y eso es algo que tiene que ver con ustedes en México, lo mismo que con nosotros en los Estados Unidos y en otros países. En el eje de la X tenemos, sí, la línea de tiempo que va hasta el 2050. En el eje Y tenemos los miles de millones de habitantes del país. Yo tengo un poco más de 50 años de edad. Cuando yo era un niño, teníamos 3.000 millones de habitantes en el mundo. El día de hoy tenemos 7.600 millones de personas en el mundo. Y para el momento en que yo envejezca, tendremos ya 9.500 millones de personas en el mundo. En otras palabras, la población humana a lo largo de mi vida se ha triplicado, pero los recursos naturales para alimentar a todas estas personas, las que están y las que vienen, no van a ser suficientes. No tendremos 3 veces más nutrientes, agua, tierra. Estamos limitados en ese sentido. Y como pueden darse cuenta aquí, no solo tenemos una imagen bastante dantesca, sino que también tenemos que diferenciar entre los países industrializados y en desarrollo tenemos que distinguir entre los países industrializados y aquellos en desarrollo. Sí, sobre todo como resultado de la expectativa de vida más grande que tienen los humanos. Y eso tiene un impacto definitivamente en las poblaciones humanas en su totalidad. Esta diapositiva que está aquí nos muestra el mundo y la parte del sureste de Asia. En este círculo, en esta parte del mundo, existe más gente en el mundo que en el resto del mundo combinado. En esta zona, la del sureste de Asia, se concentra una proporción muy importante de la población, lo cual significa que para el 2050, partes de Asia habrán experimentado incrementos en su población, de más de 40%, más de 50% en África. Eso significa que el reto para el 2050 es un reto que se presentará primero o que impactará primero a partes de Asia y África. En aquellas partes de África que aparecen aquí indicadas en rojo, vemos incrementos poblacionales de más del 100% de aquí al 2050, lo cual significa que cada década se duplica la población humana en estos países. La población se está duplicando y al mismo tiempo estos países que aparecen aquí en rojo ya tienen inseguridad alimentaria hoy en día. Mientras todo esto sucede, tenemos una limitación importante. Estamos hablando de que existe una limitación en cuanto a tierras de labor que nos permitan producir animales y alimentos para alimentar a los humanos y a los animales. Tenemos un límite en cuanto a la tierra
de labor o tierra agrícola. Aparte de ello, tenemos lo que se conoce como humedales, ¿sí? Y eso significa que podemos tener problemas adicionales, pero la mayor consideración que hay que tomar en cuenta es que de verdad tenemos que trabajar juntos como una comunidad humana para producir, para ver cómo podemos producir 3 veces más alimentos en nuestro lapso de vida sin agotar los recursos. Hay una cosa muy cierta, lo cierto es que tenemos que ser mucho más eficientes que lo que hemos sido en el pasado. Eficientes en cuanto a la producción de alimentos. En esta diapositiva que ven aquí en el eje de la X, la producción de leche por vaca por año. Y del lado izquierdo vemos la huella de carbono por cada vaca por año. Verán que hay muchos países en los que la producción por vaca por año es muy baja, menos de 1,000 kilogramos por año en algunos países, porque los puntos representan países. Sí, pero aún así tienen huellas de carbono muy grandes, porque gran parte de lo que consumen esos animales sí, es solamente para que sobrevivan. No necesariamente están produciendo leche, lo que significa que su mantenimiento es uno que genera un gran impacto. Lo mismo sucede con los cerdos, lo mismo sucede en el caso de las aves, etcétera. Lo mismo se aplica a los autos, por ejemplo. Básicamente sería el equivalente a la eficiencia o al rendimiento de combustible. El rendimiento de combustible es mucho mejor hoy en día en comparación con los autos que manejaban nuestros padres o nuestros abuelos. Las 3 generaciones tenían la capacidad de desplazarse 100 kilómetros de un lugar a otro en auto, pero hoy utilizamos una tercera parte del combustible que se utilizaba en el caso de nuestros abuelos. Y eso significa que se producen menos emisiones. Y lo mismo sucede con el ganado. Si tenemos técnicas ganaderas más eficientes, significa que emitiríamos menos gases de efecto invernadero. Muchas gentes en nuestros países no lo saben, pero es un hecho en la vida. Esta diapositiva que vemos aquí, sí, diferentes regiones en el mundo y del lado izquierdo la huella de carbono de la producción de lácteos o de leche. Sí, verán ustedes, por ejemplo, que Norteamérica tiene un nivel muy eficiente. En Norteamérica somos un modelo a seguir para el resto del mundo, sobre todo en aquellas áreas en las que les mostré, en las que existen incrementos poblacionales muy pronunciados. Sí, en donde por otro lado, también el impacto en términos de gases invernadero por parte de sus ganados son muy altos. El panel de la UNES, de las Naciones Unidas, considera que algunas partes de África y otras partes del mundo son responsables de entre 60 y 70% de los impactos ambientales producidos por el ganado. En gran medida, como resultado de baja eficiencia, que es lo que se tiene en África y en partes de Asia. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos 9 millones de vacas lecheras, 9 millones, ya les mostraré las estadísticas. En India tienen 300 millones de vacas lecheras animales de este tipo, incluyendo búfalos. Sí, podrían producir lo mismo que producen hoy con 10 veces menos vacas y ganado lechero si fueran más eficientes. No estoy diciendo que tienen que replicar lo que estamos haciendo en los Estados Unidos, sino tener un sistema veterinario adecuado, con alimentación adecuada o sistemas genéticos y alimenticios adecuados y con mejores tasas reproductivas y tendrían eficiencias muy grandes en lo que respecta a reducir su impacto en términos de gases de efecto invernadero. Aquí están los 4 factores que nos han ayudado a los Estados Unidos y a otros países desarrollados a minimizar el tamaño de los hatos. Incluyendo aspectos como mejorar la reproducción. También tenemos sistemas veterinarios para evitar o tratar enfermedades. Hemos mejorado la genética de plantas y animales y hemos mejorado la densidad de energía. Eso nos permite producir más con menos. Aquí pueden ver, por ejemplo, la época posterior a la Segunda Guerra Mundial y lo que son, digamos, los resultados de nuestra actividad agrícola. Esto refleja un buen nivel de sostenibilidad porque eso significa que producimos más
con el tiempo, sí con insumos constantes en vez de incrementarlos. Algunas cifras de los Estados Unidos. Obviamente, este no es un animal típico de los Estados Unidos, este es un animal de cuellos, de cuernos largos, típico de Texas. En 1970 teníamos 140 millones de cabezas de ganado. Hoy tenemos nada más 90 millones. Tenemos 50 millones menos de animales y seguimos produciendo, no obstante, la misma cantidad de carne de res, por ejemplo, que producíamos en 1970. En el caso de la industria lechera, teníamos 25 millones de vacas en 1950. Hoy tenemos 9 millones. De hecho, hoy en día tenemos más caballos que vacas que lo que teníamos en 1950. Con datos mucho menores, estamos produciendo 60% más leche. Eso significa que la huella de carbono de un vaso de leche se ha reducido en 2/3 partes. Y si hicieran el cálculo en México, podrían encontrar que si implementaran estas medidas, podrían tener desarrollos similares. La pregunta es si sus ganaderos reciben créditos o apoyos para ello. Creo que debería ser así, si no lo es. En nuestro caso ha sido una trayectoria muy importante que ha beneficiado al ambiente. Aquí tenemos un ejemplo de otro país, China, y esto es de la época antes del problema de la fiebre porcina africana. Ellos son un jugador muy importante en la producción porcícola. La mitad de los cerdos que se producen en China. Ellos producen 50, tienen una producción de 1.000 millones de cerdos, pero tienen una mortalidad predestete del 40%. Eso significa que 400 millones de cerdos jamás llegan al mercado por sus bajas eficiencias. 400 millones. Una mortalidad predestete de 40%. 400 millones de cerdos que nunca llegan al mercado. Su producción anual es de 1.000 millones. Eso equivale a la producción total de los Estados Unidos. Y aquí estamos hablando de China. India está mucho peor y los países africanos mucho peor. De modo que no estamos hablando de repartir culpas, sí, en el sentido de que alguien como yo diga, no, estamos haciendo nosotros las cosas bien y otros las están haciendo mal. No, de ninguna manera. Yo lo único que estoy haciendo es apuntar al hecho de que existen grandes ventanas de oportunidad para que los países cooperen entre sí y que para que aquellos que tienen un impacto en el ambiente mejoren su situación. Necesitamos llegar ahí, pero ayudándonos unos a otros. Y esto es bien importante. Estamos juntos en todo esto. Hay personas que dicen, bueno, sí, pero con estas mejoras en eficiencia y con tecnología, de todas maneras, no lo haremos. Sí, para poder superar este desastre climático necesitamos comer de manera diferente, dicen muchos. Tomemos, por lo tanto, algunos momentos para revisar algunas de las cifras o las estadísticas. Supongamos que fueran omnívoros y que comen de todo y que deciden convertirse en veganos por un año sin fuentes de alimento animal o de origen animal. ¿Qué sucedería con nuestra huella de carbono? Se reduciría en una proporción de 0.8 toneladas por año. Sí, en otras palabras, si te haces vegano un año y reducirías tu huella de carbono en 0.8 toneladas. Comparen eso, sí, con un vuelo transatlántico de México a Europa, por ejemplo. Por cada pasajero, eso generaría 1.6 toneladas de CO2. De modo que convertirte en vegano durante un año tiene un impacto mínimo en comparación con ese vuelo intercontinental. Si, por ejemplo, en los Estados Unidos no comiera ningún producto de origen animal en los Estados Unidos, eso reduciría los gases de efecto invernadero únicamente en una proporción de 0.3%. Si todos los estadounidenses se convirtieran en veganos durante un año, reduciríamos nuestra huella de carbono durante 2.6%. Prácticamente no es nada. Si acaso tiene un impacto, no tiene el impacto que muchas personas juran que tendría el convertirnos en veganos. Y por cierto, si menos del 1% de la población de Estados Unidos lo hace, porque el mayor problema que tienen los veganos es que tienen una baja tasa de retención. ¿A qué me refiero? ¿Sí? De todas las personas que se convierten en veganos o en vegetarianos, el 84%, sí, solamente lo hacen durante un año. Después, sí, dejan de ser vegetarianos. No rebasan el año como veganos. Eso significa que a pesar del movimiento tan activo a favor de
el veganismo, el efecto es limitado. No sé por qué será eso. Sí, por el sabor, porque la comida que comen no tiene nutrientes suficientes, pero yo sí les puedo decir que esta forma de nutrición definitivamente no es una forma sostenible porque la gente desiste, incluso comparando, o sea, los números de personas, que además, pues, lo hacen durante poco tiempo. El mayor perjuicio o el daño más importante de nuestro sistema alimenticio, y esto se aplica a México, a Estados Unidos, a Europa y al resto del mundo, aparece descrito en esta diapositiva. Aquí vemos la familia promedio estadounidense frente a todo el desecho de alimentos asociados con ellos. El 40%, en otras palabras, de todos los alimentos que se producen en los Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, sí, los desechos van a parar a vertederos, ¿sí? Y no solo en los países desarrollados, sino en los países en desarrollo. Esta es una área en la que definitivamente sí tenemos que mejorar y mejorar drásticamente. Y esa es mi última diapositiva. Quiero darle las gracias por su atención y aquí tienen un blog en el que escribo frecuentemente. Está en la página web del Clear Center de la Universidad de Davis. Lo encontrarán en esta dirección. Sí, la página es clear.ucdavis.edu. Habiendo dicho lo anterior, sí, aquí me detengo y con gusto responderé a cualquiera de sus preguntas si es que las tienen.